Él vio a una viuda domando un caballo sola, así que se la llevó a casa. La cosa empezó con el polvo y el sol. Un sol de esos que no perdona, que te cuece la piel y te seca la garganta antes de que te des cuenta. Y el polvo, pues el polvo era parte del aire. Lo respirabas, lo saboreabas. Era un polvo fino, rojizo, que se pegaba a todo, al sudor de la frente, a la tela gastada de la ropa, a las lágrimas que no llegaban a caer porque el calor las evaporaba en el mismo ojo. En medio de ese infierno de sol y tierra estaba ella. No era más que una figura delgada, casi un espejismo temblando contra la valla de un corral destartalado. Y en el centro del corral, el diablo hecho caballo, un semental negro, grande como una pesadilla, con los ojos echando chispas de locura y los músculos tensos como cuerdas de acero a punto de romperse. El animal piafaba, resoplaba nubes de polvo y vapor, y cada vez que ella se acercaba, él se encabritaba, lanzando coces al aire, una tormenta de furia y pezuñas. La mujer, la viuda, como la llamaban en el pueblo con esa mezcla de lástima y desprecio, sostenía una soga. Las manos las tenía en carne viva. Se podía ver desde lejos, incluso sin fijarse mucho. La soga le había arrancado la piel y la sangre seca se mezclaba con el polvo, formando una costra sucia sobre sus nudillos. Pero no soltaba. Vaya si no soltaba. Cada vez que el caballo se calmaba por un segundo, ella daba un pasito, con la voz rota, susurrándole cosas que el viento se llevaba. Palabras suaves en un mundo que solo entendía de gritos y golpes. Era una estampa ridícula y a la vez, no sé, sublime. Una hormiga intentando parar a un tren. Alrededor del corral, a una distancia prudente, había gente del pueblo. Un par de rancheros con los brazos cruzados, masticando tabaco y escupiendo sentencias en voz baja. Unas cuantas mujeres con sus rebozos, cuchicheando detrás de sus manos. Ninguno se movía, solo miraban. Era un espectáculo, mejor que los gallos, mejor que las ferias. Ver a la viuda de Samuel, la pobrecilla, intentando domar a la bestia que probablemente mató a su marido. O eso decían. Las historias en esos pueblos crecen como la mala hierba. Unos decían que Samuel, borracho, se había caído del caballo. Otros, que el caballo lo había tirado a propósito. Y ahora ella, sola, sin un céntimo, con la deuda del rancho comiéndole los talones, se había empeñado en domar a ese animal. ¿Pa qué? Pa venderlo, decían unos. Pa matarse como su marido, decían otros. La verdad es que nadie sabía nada, pero a todos les encantaba hablar. El sol seguía pegando. El sudor le empapaba el vestido, un trozo de tela gris, sin forma, que se le pegaba al cuerpo flaco. Se le notaban los huesos de los hombros, la curva de la espalda encorvada por el esfuerzo. De repente, el caballo se cansó de jugar. Se lanzó hacia adelante, una embestida brutal, y la mujer no tuvo tiempo de apartarse. La soga le quemó las manos y la arrastró por el suelo. Un golpe seco, un quejido ahogado. Se quedó allí tirada, un bulto inmóvil en el polvo. El caballo se paró a unos metros resoplando, mirándola como si no entendiera qué era esa cosa frágil que se había atrevido a desafiarlo. Por un momento, hubo un silencio total, un silencio pesado, espeso. Solo el zumbido de alguna mosca y el resuello del animal. Los del pueblo ni se inmutaron. Uno de los rancheros escupió cerca de sus botas. Ya está, dijo. Se acabó la función, pero no se acabó. Lentamente, como si cada hueso de su cuerpo estuviera roto, la mujer se empezó a mover. Se apoyó en un codo, luego en una mano. Escupió polvo y sangre, y se puso de pie. Cojeaba. Se le veía el dolor en una mueca que le partía la cara, pero se puso de pie, y miró al caballo. Y el caballo la miró a ella, y en esa mirada no había rabia, ni decepción. Había algo más, una terquedad pura, dura como el granito. Agarró la soga otra vez. Las manos le temblaban ensangrentadas, pero la agarró con fuerza, y empezó a caminar de nuevo hacia el caballo. Era la imagen misma de la desesperación, de la lucha inútil contra un destino que ya parecía escrito. Y nadie, absolutamente nadie,
movió un dedo para ayudarla. Solo miraban, esperando el siguiente golpe, la siguiente caída, esperando el final. Vaya historia, ¿verdad? Se pone intensa. Antes de seguir con lo que pasó después, me encantaría saber desde dónde me están escuchando. Dejen un comentario abajo con su ciudad o su país. Me gusta ver hasta dónde llegan estos relatos. Y si esta historia ya te atrapó, no esperes hasta el final. Dale al botón de suscribir ahora mismo para no perderte nada. Así me ayudas a seguir contando estas cosas. Venga, seguimos. Él lo vio todo desde la colina. Sentado en el porche de su cabaña, una construcción tosca de madera y adobe que parecía haber crecido de la misma tierra. No bajaba al pueblo si no era estrictamente necesario. La gente, el ruido, las miradas, no era para él. Prefería la compañía del viento y de los coyotes. Era un hombre hecho de silencios y de distancias. Alto, enjuto, con la piel curtida por el sol y el viento hasta parecer cuero viejo. Tenía las manos grandes, callosas, de trabajar la tierra y los animales. Su nombre era Caín, aunque pocos en el pueblo lo usaban. Para ellos era el de la colina, el ermitaño, el bicho raro. Vio la escena del corral como si estuviera viendo una obra de teatro mudo. Vio la terquedad de ella y la furia del caballo. Vio a los mirones como buitres esperando la carroña. Y no sintió nada. O eso se dijo a sí mismo. No era su problema. Hacía mucho tiempo que había decidido que los problemas de los demás no eran los suyos. Ya tuvo bastantes en su vida, suficientes para llenar varias tumbas. Y las tenía allí, cerca de la cabaña, unas cuantas cruces de madera sin nombre. Pero siguió mirando. Vio cómo la arrastraba el caballo. Vio cómo se levantaba, rota pero no vencida. Y algo dentro de él, algo que creía muerto y enterrado, se movió. Una pequeña brasa que se negaba a apagarse. No era lástima. Odiaba la lástima. Era reconocimiento. Reconoció en ella la misma clase de terquedad que a él lo mantenía vivo. La misma negativa a rendirse aunque todo estuviera en contra. Gruñó por lo bajo, una maldición al aire. Se levantó, estirando los músculos doloridos. No quería hacerlo. De verdad que no. Involucrarse era el principio de todos los problemas. Pero sus pies ya se movían, bajando la colina con zancadas largas y seguras. No corría. No había prisa. La escena allá abajo parecía congelada en el tiempo. Nadie en el pueblo se fijó en él hasta que ya estaba casi encima. Su presencia era como la de un lobo que entra en un gallinero. Los cuchicheos cesaron. Las miradas se volvieron hacia él, llenas de recelo y un poco de miedo. Caín no miró a nadie. Sus ojos estaban fijos en la mujer y el caballo. Cruzó la valla rota del corral sin detenerse. El polvo se levantó a sus pies. La mujer se giró al oír sus pasos, asustada, a la defensiva. Vio a ese hombretón, esa montaña de silencio andante, y apretó más la soga, como si él fuera una nueva amenaza. Él se paró a unos metros de ella. No dijo una palabra. Solo extendió una mano abierta, con la palma hacia arriba. No era una orden, no era una súplica, era una simple oferta. Dame la soga. Ella dudó. Sus ojos, llenos de polvo y dolor, se clavaron en los de él. Buscaba algo, una señal, una trampa, pero en la cara de Caín no había nada. Era una máscara de piedra, impasible. Finalmente, después de un siglo que duró apenas unos segundos, ella aflojó los dedos. La soga cayó al suelo con un ruido sordo. Él la recogió. El tacto del cáñamo áspero era familiar. Se volvió hacia el caballo. El animal estaba nervioso por la nueva presencia. Resopló. Dio un par de pasos hacia atrás. Caín no se movió. Se quedó quieto, dejando que el caballo lo midiera, lo oliera, se acostumbrara a él. Empezó a hablarle, en voz baja, un murmullo grave y monótono. No eran palabras de cariño, eran sonidos, órdenes cortas y secas, el lenguaje que entienden las bestias. Lentamente, empezó a recoger la soga, sin tensión, dándole espacio al caballo. Y el caballo, que había luchado con furia contra la desesperación de la mujer, pareció responder a la calma de aquel hombre. Dejó de encabritarse. Sus músculos, poco a poco,
Empezaron a relajarse. Caín dio un paso, luego otro, y el caballo lo permitió. No era magia, era conocimiento, era paciencia, era una autoridad que no venía de la fuerza, sino de la comprensión. En menos de 10 minutos, el hombre estaba acariciando el cuello del animal, que ahora comía de su mano un puñado de hierba seca que había arrancado del suelo. La mujer miraba, boquiabierta. Los del pueblo miraban, incrédulos. Caín ató la soga a un poste de la valla, con un nudo experto. Luego se volvió hacia ella. La miró de arriba abajo. Vio el vestido roto, la cara sucia de sangre y tierra, las manos destrozadas. Vio el agotamiento que la hacía temblar de pies a cabeza. Y de nuevo, sin una palabra, le hizo un gesto con la cabeza. Un gesto que indicaba la colina, su cabaña. Un gesto que decía, ven. Y se dio la vuelta y empezó a caminar, desatando al caballo y llevándoselo del ronzal, como si diera por hecho que ella lo seguiría. La caminata hasta la cabaña fue en silencio. Un silencio denso, roto solo por el sonido de sus botas en la tierra seca, el cojear de ella y el resuello del caballo. El sol de la tarde empezaba a caer, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras violentos. La cabaña de Caín era exactamente como parecía desde lejos, funcional, solitaria y sin adornos. Un único cuarto grande, con una chimenea de piedra en una pared, una mesa tosca con 2 sillas, una cama en un rincón y poco más. Todo olía a humo de leña, a cuero y a soledad. Él ató al caballo en un pequeño cercado junto a la cabaña, donde había un abrevadero con agua fresca. Le dio unas palmadas en el lomo y entró en la casa sin mirar si ella le seguía. Ella se quedó en el umbral, indecisa, abrazándose a sí misma. No sabía qué era peor, si la humillación pública en el pueblo o la incertidumbre de estar allí, con aquel hombre extraño. Pero el frío de la noche que empezaba a caer y el dolor punzante de sus manos la empujaron a entrar. Caín estaba avivando el fuego en la chimenea. Las llamas empezaron a bailar, proyectando sombras que se movían por las paredes. El calor fue lo primero que la reconfortó. Se acercó al fuego, tiritando, y extendió las manos, pero el dolor la hizo encogerse. Él se dio cuenta. Se levantó y fue a un baúl de madera que había a los pies de su cama. Rebuscó un momento y sacó un cuenco de cerámica, unos trapos limpios y una pequeña botella de un líquido oscuro. Puso el cuenco con agua en el borde de la chimenea para que se calentara. Luego se acercó a ella. Las manos, dijo. Fue la primera vez que le dirigía la palabra, y su voz era como el roce de la grava, áspera y poco usada. Ella, obediente, le mostró las palmas. Eran un desastre, heridas abiertas, sucias de tierra y sangre coagulada. Él cogió uno de los trapos, lo mojó en el agua tibia y, con una delicadeza que contradecía su aspecto rudo, empezó a limpiarle las heridas. Ella siseó de dolor, pero no apartó las manos. Él siguió con su tarea, metódico, sin prisa. Cada pasada del trapo era un gesto práctico, necesario. No había compasión en su rostro, solo concentración. Cuando las heridas estuvieron limpias, destapó la botella. Olía a hierbas y a algo parecido al aguardiente. Vertió un poco del líquido en las palmas de ella. El escozor fue terrible, como si le hubieran puesto fuego en las manos. Ella ahogó un grito, apretando los dientes. Él la sujetó con firmeza, impidiendo que se apartara. «Calma», murmuró. «Es para que no se infecte». Cuando el ardor pasó, una sensación de adormecimiento se extendió por sus manos. Luego, con los otros trapos, le vendó las manos con cuidado, protegiendo la piel herida. Cuando terminó, se apartó. El ritual había terminado. Se fue al otro lado de la habitación y empezó a preparar algo de comer. Puso una olla de hierro sobre el fuego. Echó un poco de manteca, cebolla y unos trozos de carne seca. El olor empezó a llenar la cabaña. Un olor a comida de verdad, a sustento. Ella se quedó sentada en una de las sillas, mirando el fuego, sintiendo el calor en la cara y el alivio en sus manos vendadas. No había hablado, no había dado las gracias.
Las palabras parecían fuera de lugar, innecesarias. Todo lo que había pasado entre ellos se había comunicado a través de acciones. Él le sirvió un plato hondo de estofado caliente y un trozo de pan duro. Se sentó en la otra silla y empezó a comer en silencio. Ella lo imitó. Comía despacio, con dificultad por las vendas, pero cada cucharada era como devolverle la vida al cuerpo. Hacía días que no comía nada caliente. Solo habían comido el silencio, el crepitar del fuego y el sonido de las cucharas contra los platos. Cuando terminaron, él recogió los platos, los limpió con un trapo y los guardó. Luego señaló hacia la cama con un gesto de la cabeza. «Duerme ahí», dijo. Ella le miró, preguntando con los ojos. «¿Y tú?» Él cogió una manta raída de un arcón y se tumbó en el suelo, cerca de la chimenea, dándole la espalda. «Yo aquí». No hubo más discusión. Ella se acercó a la cama. Olía a él, a humo y a campo. Se tumbó vestida, exhausta, y se tapó con la otra manta. Por primera vez en muchos meses, se sintió a salvo. No era un refugio cálido y amoroso. Era un refugio rudo, silencioso y práctico. Pero era un refugio. Y mientras se dormía, escuchando la respiración tranquila del hombre en el suelo y el crepitar del fuego, entendió que a veces la seguridad no viene envuelta en palabras bonitas, sino en un par de manos vendadas y un plato de estofado caliente. Los días siguientes se instalaron en una rutina silenciosa. Al amanecer, Caín ya estaba en pie. Salía a atender al caballo, a cortar leña, a hacer lo que fuera que hacía un hombre que vive solo en una colina. Ella, cuando se despertaba, encontraba siempre el fuego encendido y algo de comer en la mesa. Sus manos iban sanando poco a poco. Las vendas, que él le cambiaba cada día con la misma parquedad de gestos, pasaron de estar manchadas de sangre a estar limpias. Empezó a ayudar en lo que podía. Barría el suelo de la cabaña con una escoba de ramas. Lavaba los platos. Remendaba la ropa de él, que estaba llena de agujeros, con hilo y aguja que encontró en un cajón. No hablaban de lo que había pasado. No hablaban del futuro. No hablaban de casi nada. Pero en el silencio empezaban a contarse sus historias. Las historias no salían con palabras, al principio. La historia de él estaba allí, a la vista. Un día, mientras ella tendía unos trapos a secar, se acercó a las cruces de madera que había a unos metros de la cabaña. Eran 4, 3 pequeñas y una más grande. No había nombres, solo la madera gastada por el sol y la lluvia. Cuando Caín volvió de revisar unas trampas, la encontró allí, de pie, mirando las tumbas. Él se detuvo a su lado. Se quedaron un rato en silencio, mirando las cruces. «Fiebre», dijo él finalmente, con la voz aún más áspera de lo normal. «Se los llevó a todos en un invierno, mi mujer y los críos». No dijo más. No hacía falta. La palabra fiebre era un resumen brutal de una tragedia entera. Noches de delirio, cuerpos calientes, la impotencia, el final. Todo estaba en esa palabra y en las 4 cruces silenciosas. Ella no dijo nada. Solo asintió levemente. Era un dolor que entendía. Unos días después, fue ella la que habló. Estaban sentados junto al fuego, por la noche. El viento aullaba afuera, como un animal herido. Ella miraba las llamas, hipnotizada. «El caballo», empezó, con la voz temblorosa. «El que intentaba domar. Era de mi marido, de Samuel». Hizo una pausa, como si le costara sacar las palabras. «Todo el mundo cree que le tenía cariño, que por eso lo quería domar. No es verdad». Caín no la miró. Seguía observando el fuego, dándole espacio para que hablara. «Samuel no era un buen hombre», continuó ella. «Bebía mucho, y cuando bebía, se ponía malo. Malo de verdad. Su voz era un susurro. El caballo, ese caballo negro, él también lo odiaba. Samuel lo maltrataba. Le pegaba con la fusta hasta hacerlo sangrar. Por nada, solo por rabia. Se frotó los brazos como si tuviera frío. El día que murió, estaba borracho. Intentó montarlo, pero el caballo no se dejó. Lo tiró. 1 vez, 2 veces. Samuel se enfureció.
Cogió una estaca y empezó a golpearlo. El caballo se revolvió, asustado, dolorido, y lo corneó. Fue rápido. Se hizo el silencio. Solo se oía el viento y el fuego. Nadie lo sabe, dijo ella. Todos piensan que fue un accidente, que el caballo es una bestia asesina. Pero no lo es, solo se defendió. Levantó la vista y miró a Caín por primera vez mientras hablaba. Yo no quería domarlo para venderlo. Quería que estuviera bien, que alguien lo cuidara. Se lo debía, por haberme librado de Samuel. La confesión quedó flotando en el aire, cruda, sin adornos. Un recuento directo de una vida de miedo y un final violento. Caín siguió en silencio un rato. Luego se levantó, cogió un leño y lo echó al fuego. Las chispas saltaron. Los caballos tienen memoria, dijo, sin más. Y en esas 4 palabras, ella sintió que la había entendido, que había escuchado no solo la historia, sino el dolor que había detrás. No hubo abrazos ni palabras de consuelo, solo el entendimiento compartido, rústico, de 2 personas que habían visto la cara más fea de la vida. 2 fantasmas sentados junto a un fuego, compartiendo las heridas que llevaban por dentro. La calma era una cosa frágil, como una fina capa de hielo sobre un río profundo, y no tardó en romperse. Una mañana, mientras Caín arreglaba la cerca del corral donde estaba el caballo negro, vieron a 3 jinetes subiendo por la colina. No eran del pueblo, eran hombres rudos, con rifles cruzados en las sillas de montar, y caras que no prometían nada bueno. Eran los hombres a los que Samuel les debía dinero, mucho dinero. Caín lo supo en cuanto los vio. Ella también. Se puso pálida y se metió dentro de la cabaña, pero se quedó mirando por una rendija de la puerta. Caín no se movió. Siguió trabajando en la cerca, martillando un poste, como si no los hubiera visto. Los jinetes se detuvieron a unos metros, formando un semicírculo amenazante. El que parecía el jefe, un hombre gordo con un bigote grasiento, sonrió con sorna. Vaya, vaya, mira lo que encontramos, al ermitaño jugando a los granjeros. Caín no respondió. Terminó de clavar el poste y se apoyó en el martillo, mirándolos. Buscamos a la viuda de Samuel, dijo el hombre, y a su caballo. Según nuestros papeles, ambos nos pertenecen hasta que se pague la deuda. La frase era una bofetada. Ella viene con la deuda. Era una sentencia, una declaración de propiedad. Caín sintió una rabia fría recorrerle las venas, la misma rabia que había enterrado junto a su familia. Pero su cara no cambió. Aquí no hay ninguna viuda, dijo con su voz de grava, y ese caballo es mío. El hombre gordo soltó una carcajada. No me hagas reír, ermitaño. Sabemos que está aquí. La vimos contigo. Y ese es el semental de Samuel. Vale una buena suma, suficiente para cubrir una parte de lo que nos debía. Lárguense de mi tierra, dijo Caín. Corto, directo, una orden. Los otros 2 jinetes se pusieron nerviosos. Sus manos se acercaron a los rifles. El jefe, sin embargo, seguía sonriendo. No queremos problemas, solo lo que es nuestro. Entréganos a la mujer y al caballo y nos iremos en paz. En ese momento, la puerta de la cabaña se abrió. Ella salió. En sus manos no había un arma. Llevaba la olla de hierro del estofado, todavía caliente del fuego del desayuno. Se paró en el porche, detrás de Caín. Su cara estaba llena de miedo, pero sus ojos tenían una nueva dureza. Los hombres la miraron con lascivia. Ahí está. ¿Ves? Más fácil así. Venga, muñeca, vámonos. Caín no se giró. Te he dicho que te largues. Su voz era un gruñido bajo, una amenaza. El jefe perdió la paciencia. Se acabó el juego. Hizo un gesto a uno de sus hombres. Bájala de ahí. El hombre empezó a desmontar, pero no llegó a poner el pie en el suelo. Caín se movió, rápido como una serpiente. Cruzó la distancia que los separaba en 2 zancadas y le arreó un golpe en la cara con el mango del martillo. Un golpe seco, brutal. El hombre cayó de la silla como un saco de patatas. El segundo jinete intentó sacar el rifle, pero ella, desde el porche, le lanzó la olla. El estofado hirviendo le dio de lleno en la cara y el pecho. El hombre aulló de dolor, soltando el rifle y cayendo del caballo, revolcándose por el suelo.
El jefe, sorprendido, se quedó paralizado un segundo. Ese segundo fue suficiente. Caín ya estaba a su lado. Lo agarró del cuello de la camisa y lo tiró al suelo. Le puso la cabeza del martillo en la garganta. La próxima vez que subas a esta colina, siseó Caín, con la cara a centímetros de la del hombre, te quedarás aquí para siempre, con mis otros invitados. Señaló con la cabeza hacia las tumbas. El terror en los ojos del hombre fue absoluto. Asintió frenéticamente, sin poder hablar. Ahora cojan a sus amigos y desaparezcan. Y si vuelvo a ver sus caras por el pueblo, por donde sea, los cazaré como a perros. Caín lo soltó. El hombre se arrastró hacia atrás, tosiendo. Se levantó a trompicones, ayudó a sus hombres a medio montar y salieron de allí al galope, dejando atrás una nube de polvo y un rifle tirado en el suelo. Caín y ella se quedaron de pie, en silencio, viendo cómo se alejaban. Él respiraba con fuerza. Ella temblaba, pero sostenía la mirada. No habían planeado nada, no habían hablado. Simplemente habían reaccionado, juntos, como una unidad cruda, forjada en la supervivencia. Él recogió el rifle del suelo. Lo examinó. Era un buen rifle. Se volvió y la miró. Ella seguía en el porche con la olla vacía en el suelo. Habían luchado juntos. Y habían ganado. Por ahora. La victoria no trajo alegría, sino una tensión diferente. Una conciencia de que ya no había vuelta atrás. Habían hecho frente a una amenaza juntos, y eso los había atado de una forma más profunda que cualquier palabra. Los días que siguieron, esa conexión se manifestó en pequeños gestos, en una coreografía silenciosa de apoyo mutuo. Él empezó a enseñarle a usar el rifle que habían heredado. No era un maestro paciente. Le ponía el arma en las manos, le corregía la postura con un empujón brusco, le explicaba el mecanismo con frases cortas. Aquí se carga. Apuntas así, respira hondo. Aprieta el gatillo, no lo jales. Ella aprendía rápido. Tenía buena puntería. El retroceso del arma le golpeaba el hombro, pero no se quejaba. Cada disparo era una declaración de que no volvería a ser una víctima. Un día, mientras practicaban, un jabalí salvaje salió de entre los matorrales, atraído por el olor de algo. Era un animal grande, peligroso. Se lanzó hacia Caín, que se había quedado sin balas en el rifle. Ella, que estaba a unos metros, no lo pensó. Levantó su propio rifle, apuntó y disparó. El tiro le dio al jabalí en el cuello. El animal cayó a pocos pasos de Caín. Él se quedó quieto un momento, mirando al animal muerto. Luego la miró a ella. En sus ojos había algo nuevo. Respeto. Buen tiro, dijo. Y para él, eso era el equivalente a un poema. Ella, a cambio, cuidaba de la cabaña y de él. Le remendaba la ropa con una habilidad que él no poseía. Cocinaba con los pocos ingredientes que tenían, haciendo que la carne de caza y las hierbas silvestres supieran a algo más que simple sustento. Una tarde, él volvió de revisar las trampas con una herida fea en la pierna. Se había caído por un barranco y una roca le había abierto una brecha. Sangraba mucho. Sin decir una palabra, ella lo hizo sentarse. Le limpió la herida con el mismo líquido de hierbas que él había usado en sus manos y se la vendó con firmeza. Trabajaron juntos en el caballo negro. Ya no era una bestia salvaje. Gracias a la paciencia de Caín y a la calma que ella ahora proyectaba, el animal se había vuelto dócil, poderoso, pero manejable. Lo ensillaron. Caín la ayudó a subir. Era la primera vez que montaba desde lo de su marido. Al principio estaba rígida, asustada. Él caminaba al lado del caballo, sujetando las riendas, hablándole a ella y al animal con el mismo tono bajo y tranquilizador. Relájate. Siente su movimiento. Eres parte de él. Poco a poco, ella se fue soltando. Sintió la fuerza del caballo bajo ella, no como una amenaza, sino como una extensión de su propia voluntad. Al cabo de una hora, cabalgaba sola por el claro, con el viento en la cara, sintiéndose libre por primera vez en años. La conexión entre ellos era como una piedra. No era bonita, no era suave, era dura, sólida,
forjada a base de presión y necesidad, era el saber que el otro estaría ahí, sin preguntas, sin promesas. Un día, una tormenta de otoño azotó la colina, un viento feroz que arrancaba las tejas sueltas del techo, y una lluvia que caía como un telón de acero. Una de las paredes de adobe, la más vieja, empezó a ceder. El agua se filtraba, formando un charco en el suelo. Salieron en medio de la tormenta, empapados hasta los huesos en segundos, y trabajaron juntos para apuntalar la pared con vigas de madera. Él sostenía las vigas con su fuerza bruta, mientras ella las aseguraba con cuerdas y clavos, luchando contra el viento que amenazaba con derribarlos. Cuando terminaron, volvieron a la cabaña, chorreando y tiritando. Se sentaron frente al fuego, envueltos en mantas, sin decir nada. Pero en ese silencio compartido, en el calor del fuego que los secaba, había una intimidad más fuerte que en cualquier conversación. Se habían salvado el uno al otro, y habían salvado su refugio. Eran dos fuegos solitarios que, juntos, creaban una hoguera capaz de resistir cualquier tormenta. Tarde o temprano, tuvieron que bajar al pueblo. Se les estaban acabando la sal, la harina y las municiones. La idea de volver allí era desagradable para los dos, pero la necesidad era más fuerte. Bajaron juntos, él montado en su viejo caballo bayo, ella en el imponente semental negro, que ahora caminaba con una calma majestuosa. Su llegada no pasó desapercibida. En cuanto entraron en la calle principal, las conversaciones se detuvieron, las cabezas se giraron, las puertas se cerraron a medias para poder espiar desde dentro. Era como si hubieran llegado la peste y el cólera a caballo. Las miradas no eran de simple curiosidad, eran de hostilidad, de juicio. Pasaron junto a un grupo de mujeres que lavaban ropa en la fuente pública. Los cuchicheos fueron como el siseo de las serpientes. Mírala, tan campante. Con él. Dicen que espantó a los hombres de la deuda a tiros. Esa mujer es una salvaje. No, fue él. Es un asesino. Siempre lo he dicho. Tiene los ojos del diablo. Pobre Samuel, que en paz descanse. Su viuda se ha juntado con la basura del pueblo. Ella agachó la cabeza, sintiendo el veneno de cada palabra como si fueran piedras. El color se le fue de la cara. Caín no reaccionó. Su rostro seguía siendo una máscara de piedra, pero su espalda se enderezó aún más, y su mano, casi inconscientemente, se posó sobre la culata del rifle que llevaba. Entraron en el almacén general. El tendero, un hombrecillo calvo y nervioso, casi se cae del susto al verlos. Los atendió con una prisa torpe, sin mirarlos a los ojos, dejando caer las cosas sobre el mostrador. Mientras pagaban, dos de los rancheros que habían estado mirando la doma en el corral entraron. Se pararon en la puerta, bloqueando la salida. «Vaya, vaya», dijo uno, escupiendo tabaco al suelo de madera. «Así que es verdad. La viudita y el loco de la colina. Hacen buena pareja». El otro se rió, una risa desagradable. «Me pregunto qué pensaría el bueno de Samuel si viera a su mujer con este animal». Ella se encogió, pero Caín no se inmutó. Recogió las alforjas con las provisiones y se volvió para irse. «Con permiso», dijo. Su voz era un aviso. Los hombres no se movieron. «No tan rápido», dijo el primero. «La gente del pueblo está nerviosa. No nos gusta tener a gente como ustedes cerca. Traen problemas». «¿Qué clase de gente?», preguntó Caín, y había un filo peligroso en su tono. «Ya sabes, una mujerzuela que se acuesta con el primero que pasa antes de que su marido se enfríe en la tumba, y un ermitaño que seguro que tiene más de un muerto a sus espaldas, aparte de su propia familia». La crueldad era deliberada, calculada para herir. Ella ahogó un sollozo. Y eso fue lo que rompió la calma de Caín. No el insulto hacia él, sino el dolor de ella. Dejó las alforjas en el suelo, lentamente, y miró al hombre a los ojos. «Repite eso último». El ranchero, envalentonado por la presencia de su amigo y del resto de la tienda, sonrió. «He dicho que eres un...». No pudo terminar la frase. La reacción de Caín fue silenciosa y aterradora. No gritó, no amenazó. Simplemente se quedó mirándolo, con una intensidad que pareció helar el aire de la tienda.
El silencio se hizo tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. El ranchero fanfarrón empezó a sentirse incómodo. Su sonrisa vaciló. Caín dio un paso hacia él, y el hombre, un tipo grande y fuerte, retrocedió instintivamente. En ese momento, todos en la tienda comprendieron que no estaban ante un simple loco, sino ante algo mucho más antiguo y peligroso. Caín recogió sus cosas, le puso una mano firme en la espalda a ella, guiándola, y los dos hombres se apartaron de su camino como si fuera un fuego andante. Salieron de la tienda y montaron en sus caballos, dejando atrás un pueblo lleno de miedo y odio. El choque había sido inevitable, y sabían que no sería el último. El viaje de vuelta a la colina fue tenso. Ella lloraba en silencio, con lágrimas de rabia y humillación rodando por sus mejillas sucias. Él cabalgaba a su lado, con la mandíbula apretada y una tormenta en los ojos. La paz de su refugio había sido contaminada por el veneno del pueblo. Y Caín, que había jurado no volver a involucrarse en las peleas de los hombres, se sentía arrastrado de nuevo a ese mundo de violencia y juicio. La línea que había trazado en la arena de su vida se estaba borrando. Unos días después, el problema volvió a buscarlos, pero esta vez fue peor. El sheriff del pueblo, un hombre cobarde que siempre se ponía del lado de los más fuertes, subió a la colina. No venía solo. Lo acompañaban los dos rancheros del almacén y otros 3 hombres del pueblo, todos armados. Se pararon a la misma distancia que los cobradores de deudas. «Caín», gritó el sheriff, escondiéndose un poco detrás de su caballo. «Sal de ahí. Vengo en nombre de la ley». Caín salió a la puerta de la cabaña. Ella se quedó dentro, pero esta vez tenía el rifle en las manos, cargado. «No tienes ninguna autoridad en mi tierra, sheriff», dijo Caín. «Tu ley se acaba donde empieza mi propiedad». «No esta vez», gritó el sheriff, envalentonado por sus acompañantes. «Estos hombres te acusan de agresión, de amenazas, y a ella», hizo una pausa dramática. «La acusan de comportamiento inmoral y de ser una amenaza para la decencia de este pueblo». Era absurdo, era una farsa, pero era la excusa que necesitaban. «Queremos al caballo de Samuel como compensación por las deudas, y ella tendrá que venir con nosotros. Se le hará un juicio». «Un linchamiento, querrás decir», gruñó Caín. «Basta de charla», gritó uno de los rancheros, el que había sido insultado en la tienda. «Entréganos a la puta, o entraremos a por ella». Y ese fue el momento. La línea se cruzó definitivamente. Caín había pasado años construyendo un muro alrededor de su corazón, un voto silencioso de no intervención, de aislamiento. Había visto injusticias y había mirado para otro lado. Pero escuchar esa palabra, ver la intención en los ojos de esos hombres, dirigidos a la mujer que había encontrado rota y había ayudado a reconstruir, algo se rompió dentro de él. Su código personal, su juramento de soledad, se hizo cenizas. Sin decir una palabra, levantó el rifle que llevaba en la mano y disparó. No apuntó a ninguno de los hombres. La bala impactó en el suelo, a centímetros de la bota del ranchero que había gritado. El sonido del disparo retumbó en la colina, un eco atronador. Los hombres se sobresaltaron, los caballos se encabritaron. «La próxima va al pecho», dijo Caín, y su voz no tenía ni una pizca de duda. Era una promesa. El sheriff se puso pálido como un muerto. «Estás loco, Caín. ¡Nos disparas!». «Ella no va a ninguna parte», continuó Caín ignorándolo, con la mirada fija en los rancheros. «Este es su hogar ahora. Si quieren llegar a ella, tendrán que pasar por encima de mí». El lenguaje corporal de Caín era toda una declaración. Estaba plantado frente a la cabaña, un guardián de piedra, defendiendo no solo a una mujer, sino su propio derecho a empezar de nuevo. Era una defensa pública, un desafío abierto a todo el pueblo y a sus reglas hipócritas. El ranchero, furioso y humillado, levantó su propio rifle. «Vamos a ver quién dispara mejor, maldito loco». Pero antes de que pudiera apuntar, otro disparo sonó. Esta vez, desde la puerta de la cabaña. La bala pasó silbando junto a la oreja del ranchero, tan cerca que le cortó un mechón de pelo.
Todos se quedaron helados. Ella estaba de pie en el umbral, con el rifle apoyado en el hombro, la cara pálida pero decidida. La viuda asustada y rota había desaparecido. En su lugar había una mujer que defendía su hogar. La partida había cambiado. Ya no era un grupo de hombres contra un loco solitario. Eran dos contra el mundo. Viendo que la cosa se ponía seria y que podían salir muertos, la valentía de la turba se evaporó. El sheriff, balbuceando excusas, dio media vuelta y se largó al galope. Los demás, después de un momento de vacilación y de lanzar una última mirada de odio, lo siguieron. Se quedaron solos de nuevo, en un silencio cargado de pólvora y adrenalina. Él bajó el rifle lentamente. Se giró y la miró. Ella seguía en la puerta, temblando por la reacción, pero con el rifle aún en alto. Sus miradas se cruzaron, y en ese momento, él no vio a una viuda, ni a una carga, ni a un problema. Vio a una igual, una compañera de trinchera. Había cruzado una línea por ella, y ella por él. La noche cayó sobre la colina, pero el silencio que trajo no era de paz. Era un silencio denso, lleno de lo que no se había dicho. Se sentaron frente al fuego, como tantas otras noches, pero el espacio entre ellos vibraba con una energía nueva. La violencia del día los había despojado de sus últimas defensas, dejándolos expuestos, vulnerables. Él limpiaba los rifles con un trapo aceitado. Sus movimientos eran metódicos, una forma de ocupar las manos y la mente. Ella simplemente miraba las llamas, perdida en sus pensamientos. El miedo había pasado, y en su lugar había una extraña calma, la calma que sigue a la tormenta. Sabía que Caín había roto algo fundamental en sí mismo por defenderla. Había abandonado su exilio autoimpuesto para ponerse entre ella y el mundo. Y ese sacrificio era un regalo más grande que cualquier palabra. Fue ella quien rompió el silencio. Su voz era baja, apenas un susurro, pero clara en la quietud de la cabaña. Nunca nadie me había defendido así. Él no levantó la vista de su trabajo, pero sus manos se detuvieron por un segundo. Ni siquiera Samuel, continuó ella. Cuando los hombres se burlaban de él en la taberna, él se reía con ellos, o se peleaba, pero por su propio orgullo, no por mí. Para él yo era una cosa, algo que le pertenecía, como su silla de montar o su cuchillo. Hizo una pausa, tragando saliva. Tú no me defendiste como a una cosa tuya. Caín dejó el rifle a un lado, levantó la cabeza y la miró. Sus ojos, normalmente tan duros e impenetrables, parecían más profundos en la luz parpadeante del fuego. Te defendí porque era lo correcto, dijo, y en su voz simple había un universo de significado, porque nadie merece que lo traten así. Ella sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Todas las mentiras, todas las verdades a medias que había contado para sobrevivir, de repente le pesaban como plomo. Este hombre, este extraño silencioso, merecía la verdad completa. Te mentí, dijo en voz baja. Bueno, no del todo, pero omití una parte. Tomó aire como si se preparara para zambullirse en agua helada. El día que Samuel murió, no fue solo el caballo. Cuando él cayó no estaba muerto, solo herido. Estaba en el suelo, gritando, maldiciéndome, diciendo que me mataría en cuanto se levantara. Sus manos temblaban y las juntó en su regazo. Y yo no hice nada. Me quedé allí, mirándolo. Pude haber ido a buscar ayuda. Pude haber intentado hacer algo, pero no lo hice. Solo esperé. Esperé a que dejara de gritar. Esperé a que el caballo, asustado, volviera a pisotearlo. Esperé a que todo terminara. Las lágrimas que no había llorado en meses empezaron a caer por sus mejillas. No soy una víctima inocente, Caín. Soy una mujer que vio morir a su marido y se alegró. La confesión quedó en el aire, desnuda y terrible. Esperaba que él la mirara con asco, con desprecio, que la echara de allí. Pero él no se movió. Su expresión no cambió. Simplemente la escuchó. En el pueblo todos me llaman la viuda, o la de Samuel, como si yo no fuera nadie sin él, como si mi única identidad fuera la de ser su mujer, y ahora su viuda. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano.
Ese no es mi nombre. Lo miró directamente a los ojos, ofreciéndole la única cosa verdaderamente suya que le quedaba, el último vestigio de la persona que era antes de Samuel. Mi nombre es Elara, la revelación de un nombre. En ese mundo de apodos y etiquetas, un nombre propio era un acto de confianza pura. Era entregarle el alma. Caín se quedó en silencio durante un largo rato. El fuego crepitaba, consumiendo la madera, consumiendo el tiempo. Luego, asintió lentamente. Elara, repitió, probando el nombre en su boca. Sonaba bien, sonaba a algo fuerte, algo real. Y después de otro largo silencio, le devolvió el regalo. Caín. Solo eso. Un nombre a cambio de otro, un pacto, un nuevo comienzo. Ya no eran el ermitaño y la viuda. Eran Caín y Elara. Y eso lo cambiaba todo. Los días que siguieron a la confesión fueron diferentes. El aire en la cabaña era más ligero. La comunicación silenciosa entre ellos ahora tenía una base de verdad, de aceptación mutua. Ya no eran solo dos supervivientes compartiendo un techo. Eran dos personas que se habían mostrado sus cicatrices más profundas y no habían huido. Una mañana, Elara estaba rebuscando en el fondo de un viejo baúl que había traído del rancho de Samuel, buscando algo de tela para remendar una manta. En el fondo, debajo de ropa vieja y recuerdos polvorientos, encontró una pequeña bolsa de tela. Dentro había un puñado de semillas, semillas de flores silvestres. Su madre se las había dado el día de su boda, un pequeño gesto de esperanza para que plantara un jardín y tuviera algo de belleza en su nueva vida. Nunca las había plantado. La tierra de Samuel era tan árida como su corazón. Sostuvo la bolsita en la mano. Era un pequeño milagro, una promesa olvidada. Salió de la cabaña. El sol de la mañana era suave. Miró a su alrededor. Vio la tierra dura y rocosa de la colina. Vio la cabaña tosca, el corral, el paisaje salvaje. Y vio las 4 cruces de madera que marcaban las tumbas de la familia de Caín. El lugar estaba marcado por la muerte, por la pérdida. Era un lugar de finales. Pero ahora, tal vez, podría ser también un lugar de comienzos. Con una determinación tranquila, cogió una pequeña pala que usaban para el fuego. Se acercó al pequeño terreno junto a las tumbas. La tierra era dura. Tuvo que esforzarse, clavando la pala una y otra vez, rompiendo los terrones secos. Empezó a preparar un pequeño trozo de tierra, un pequeño rectángulo de posibilidad en medio de la desolación. Caín la observaba desde lejos. La vio trabajar, la vio luchar contra la tierra terca. Vio dónde había elegido plantar, junto a sus muertos. No dijo nada. Simplemente dejó lo que estaba haciendo. Cogió una azada más grande y se acercó. Se paró a su lado. Ella levantó la vista, con la cara sudorosa y manchada de tierra. Él no sonrió, pero en sus ojos había una suavidad que ella nunca había visto. Sin decir una palabra, él empezó a trabajar la tierra a su lado. Su azada era más fuerte, más eficaz. Juntos, empezaron a remover la tierra, a prepararla, a arrancarle las piedras y las malas hierbas. Trabajaron en silencio, con un ritmo acompasado. El sonido de las herramientas contra la tierra era la única música. Cuando tuvieron un pequeño pedazo de tierra fértil y suelta, ella abrió la bolsita y dejó caer las semillas. Pequeños puntos oscuros de vida latente. Luego, con las manos, los cubrieron suavemente de tierra. Era una acción simbólica. Estaban plantando algo nuevo en la tierra de los muertos. Estaban sembrando esperanza en el corazón de la pena. Se pusieron de pie, uno al lado del otro, mirando el pequeño jardín improvisado. El caballo negro, ahora completamente en paz, pastaba cerca. El sol les daba en la espalda. No se dijeron nada. No hacía falta. En ese gesto, en esa acción compartida, estaba toda la resolución que necesitaban. No era un final de cuento de hadas. Era algo mejor. Era real. Era una semilla de pertenencia, plantada con esfuerzo y verdad, en un lugar donde por fin, ambos, podían empezar a echar raíces. Si esta historia te ha llegado, si te ha emocionado o te ha hecho pensar, hazme un favor
y dale al botón de me gusta. Y si quieres más relatos como este, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguno. Gracias por acompañarme en este viaje.